Ya está. Bueno, muy bienvenidos a todos a este cuarto taller de propuestas accionables para el desarrollo sostenible que SDSN está organizando en base a los estudios hechos por 12 diferentes equipos de investigación durante el último año. Hoy vamos a hablar del tema de capital humano. Carlos Gustavo Machicado y Juan Cristóbal Bibuet van a presentar el estudio que han hecho, las propuestas que han desarrollado. Y tenemos 3 comentaristas hoy. Es un lujo. Como capital humano tiene 2 componentes principales, que es salud y educación. Contamos con un doctor médico, Fernando Cisneros, que tiene maestría en salud pública. Muchas gracias por participar. Y tenemos 2 economistas, Wilson Jiménez y Kathleen Lizárraga, que ambos han trabajado mucho en temas de educación y pobreza y capital humano en general. Mil gracias por participar. Carlos Gustavo y Juan Cristóbal van a presentar unos 15 minutos su estudio y después tenemos como media hora para discutir, para asegurar que realmente tiene sentido lo que proponen y cómo establecer prioridades con expertos en el área. Así que adelante, Cucho. Bien, bueno, muchas gracias, Luqui. Bueno, muchas gracias primero al SDSN por auspiciar este estudio. Déjenme compartir mi pantalla. ¿Me avisan, por favor, si se ve? ¿Sí? Sí, se ve. Ok, perfecto. Bien, entonces, voy a comenzar con la presentación de este trabajo que lleva por título Un índice municipal de capital humano. La idea, básicamente, o el propósito ha sido el de construir un índice de capital humano, que sea un índice compuesto, que combine varios indicadores en base a un modelo conceptual y un sistema de ponderación y agregación claro y sencillo que nos permita entender muy bien el concepto de capital humano, pero sobre todo que sirva para orientar a los tomadores de decisión, es decir, a los policy makers. ¿Cuál ha sido la motivación? La motivación ha sido muy sencilla, ¿no? Cuando uno construye, mejor dicho, índices de capital humano en economía, lo hace en base a lo que son los años de escolaridad. Es decir, toma en cuenta solamente una dimensión, llamémoslo así, que es la dimensión de educación, ¿no? Y estos años de escolaridad, que los han construido que existen ya bases construidas, las más conocidas son las bases de Barry-Lee y de Cohen y Soto. Además de las Penword Tables, que las tenemos graficadas aquí, que tienen una característica fundamental para el caso boliviano, que son años de escolaridad que se han construido en base a datos de los censos de 1976 y de 1992. Lo que quiere decir que básicamente a partir del 90 o de los 90 son proyecciones que tenemos, ¿no?, de 2 censos que particularmente han sido hechos en épocas muy buenas, digamos, para la economía boliviana. Entonces, que estamos proyectando datos en base a censos de épocas muy buenas, que nos dan resultados muy buenos también, porque si uno compara este índice de capital humano con otros países en Latinoamérica, Bolivia no está tan mal, se está solamente debajo de Brasil, Argentina y Chile. Por otro lado, otra motivación también tiene que ver con el hecho de que la salud, ya desde mucho tiempo atrás se venía hablando de que la salud es un elemento fundamental para el tema del capital humano. Y de hecho, el año 2018, el Banco Mundial ya propuso un nuevo índice de capital humano que no solamente incorporaba indicadores de educación, sino también indicadores de salud, especialmente para ver de qué manera las inversiones que se hacen en edad temprana en términos de salud y educación impactan en una acumulación de capital humano en el futuro de las personas, ¿no? Y obviamente eso después en la productividad y en el crecimiento de la economía. Y esto, bueno, no está obviamente en el estudio, porque el estudio se hizo el año pasado, pero creo que algo que hemos aprendido con la pandemia del COVID-19 es precisamente la importancia de la salud en el capital humano. O sea, la pandemia nos ha demostrado que es un elemento fundamental la salud para la acumulación de capital humano de la sociedad. Entonces, bueno, un índice
nos va a ayudar a resumir realidades complejas que orienten sobre todo a los tomadores de decisiones en estos dos ámbitos, en los ámbitos de la salud y en el ámbito de la educación. Ahora, este índice que nosotros hemos construido tiene dos dimensiones, como ya lo dije, salud y educación. A su vez, cada dimensión se subdivide en dos componentes que están relacionados y se guían por preguntas que buscamos a responder, que ahorita les voy a mostrar. Y cada componente, a su vez, está representado a través de un conjunto de indicadores de resultados, que responden a estas preguntas conceptuales y que se ponderan mediante un análisis de componentes principales. Pero además, algo que es interesante es que nos permite caracterizar el capital humano a nivel municipal y analizar cuáles son los componentes que enfrentan mayores desafíos en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente en los ODS 2, 3, 4 y 8, como pueden ver en la diapositiva. Esta es la estructura del índice municipal de capital humano. Como les decía, tiene dos fundamentos con sus respectivos componentes y las respectivas preguntas que nosotros queremos responder, que ustedes pueden ver claramente en la diapositiva. Ahora, para elegir los indicadores, esto es muy importante, se han utilizado tres criterios de selección. El primero es que los indicadores muestren resultados y no así esfuerzos. Es decir, sean indicadores de cómo se ha llegado o a qué resultados se ha llegado y no de qué se está haciendo para llegar a esos resultados. Un segundo criterio es que los indicadores hayan sido relevantes para todos los municipios. O sea, hemos tratado de buscar aquellos indicadores que realmente cubran todos los aspectos y todas las características relacionadas al conjunto de los 339 municipios que tiene Bolivia. Y finalmente, el más importante quizás, es su aplicabilidad. O sea, queremos que este índice realmente sea una herramienta que ayude a orientar las políticas públicas a través de rankings, a través de distintos análisis que se pueden sacar a partir del mismo índice. No voy a entrar a la metodología porque esto obviamente no es algo que nos interesa, pero simplemente aquí quiero mencionarles que partimos de la base que nos entregaron, que nos entregó el SDSN, partimos de 63 indicadores, luego se preseleccionaron 20 indicadores, ¿no? Y luego a través de este análisis de componentes principales, que es un análisis estadístico que nos permite eliminar cualquier grado de subjetividad en escoger los indicadores, terminamos con un conjunto de 15 indicadores, que además pasaron una serie de test de robustez que nos permiten estar seguros de que realmente este índice ha sido construido siguiendo toda la metodología y el análisis estadístico por detrás que sustenta al mismo. El cálculo, bueno, es muy sencillo, como cualquier otro índice, es simplemente, obviamente, los componentes se los calcula a través de un promedio ponderado, las dimensiones es un promedio simple de los cuatro componentes, y al final el índice es un promedio simple también de las dos dimensiones. Tampoco voy a entrar en detalle en esto porque no es lo más importante, pero sí es importante ver cuáles han sido los indicadores que han entrado en cada uno de los componentes. Entonces, por ejemplo, fíjense que el componente, dentro de lo que es fundamentos de salud, en el componente de sobrevivencia y nutrición, los indicadores son claramente indicadores que apuntan a la salud de los niños, ¿no? Lo mismo en el componente de enfermedades transmisibles y no transmisibles, claramente son indicadores que tienen que ver con la incidencia de enfermedades como el Chagas, el dengue, la malaria, la tuberculosis y el VIH. Y además hemos incluido el sobrepeso en mujeres, porque consideramos que esto es algo que obviamente predispone a las mujeres a tener ciertas enfermedades. Por el lado de la educación tenemos obviamente el componente de acceso a conocimientos, donde se puede ver que es un componente que pone énfasis al tema de la alfabetización, del abandono en secundaria y de la población que tiene educación superior. Y finalmente, el componente de paridad en educación tiene que ver, obviamente, con las disparidades que puedan haber entre hombres y mujeres y también con la tasa de fecundidad en adolescentes, que como todos ustedes saben, ese es un problema álgido en nuestro país, porque hay muchas mujeres que tienen niños a edad muy temprana y eso las predispone, obviamente, a abandonar los colegios y las escuelas y no tener la educación que podrían haber tenido. Bueno, ya entrando a los resultados, ¿no? Mediante una técnica de K-medias, lo que hemos hecho nosotros es clasificar a los municipios
en 5 niveles de capital humano, ¿no? Donde pueden ver claramente que en el nivel 1 tenemos un 13% de los municipios, en el nivel 5, que es en el nivel de capital humano más bajo, tenemos un 19% de municipios. Y donde más se concentran los municipios es en el nivel 3 y nivel 4, que son los que representan un nivel medio de capital humano y un nivel medio-bajo de capital humano, ¿no? Con 27% y 25% respectivamente. Este es el resultado, estos son los municipios, los 10 primeros municipios clasificados, donde resaltan obviamente muchas ciudades capitales, La Paz, Tarija, Sucre, Oruro, Cochabamba, Potosí, pero también otras ciudades intermedias que también tienen un índice de capital humano bastante alto. Las ciudades más altas o donde más capital humano obviamente se encuentra es en La Paz y en Tarija, ¿no? No obstante, en La Paz podemos ver que en enfermedades transmisibles y no transmisibles tiene un puntaje bajo, ¿no? De 66, pero donde realmente destaca La Paz es en el tema de acceso a conocimiento. Los 10 últimos municipios, o sea, los peor clasificados, son estos los que pueden ver ustedes en su pantalla, donde claramente, obviamente, hay muchos problemas, especialmente en la dimensión de educación. Y lo que sí cabe destacar aquí es que de estos 10 municipios, 7 corresponden al departamento de Potosí. Finalmente, bueno, hemos hecho un análisis de brechas, donde se puede ver que la brecha más grande que existe entre municipios es en la dimensión de fundamentos de salud, o de fundamentos de educación, perdón, donde la brecha es de un 63 entre el municipio que tiene el puntaje más alto y el municipio que tiene el puntaje más bajo, ¿no? No obstante, se puede ver que también hay una brecha bien fuerte también en el tema de sobrevivencia y nutrición, lo que quiere decir que en ese componente hay una disparidad fuerte a nivel municipal. Y finalmente, para terminar esta parte y dar paso a mi coautor, hicimos algunas correlaciones que nos dan alguna idea de cómo funciona esto del capital humano, cómo evoluciona el capital humano. Por ejemplo, tenemos en un primer gráfico la correlación entre el índice municipal y y el índice de necesidades básicas insatisfechas, lo que nos muestra una correlación negativa. Eso quiere decir que aquellos municipios que tienen más necesidades básicas insatisfechas tienen menor capital humano. Por otro lado, aquellos municipios que tienen mayor acceso a servicios básicos tienen mayor capital humano. Y finalmente, en el gráfico de abajo, vemos que no hay ninguna correlación entre el índice de capital humano y la inversión pública, lo que nos estaría demostrando que realmente en los últimos años la inversión pública no ha estado para nada orientada ni a la educación ni al tema de la salud. Bien, con eso doy paso a mi colega Juan Cristóbal para que siga con la presentación. Gracias. Buenas tardes a todos. Entonces, dado los resultados del índice, queda clara la necesidad de mejorar las dimensiones de salud y educación. Y la pregunta es, ¿qué se puede hacer? Entonces, lo que hemos intentado es seleccionar qué tipo de cosas se han hecho en otros países y han mostrado resultados positivos con evaluaciones rigurosas de impacto. Y vamos a discutir un poco de esas ideas en el tiempo que nos queda, en los 5 o 6 minutos que nos quedan. Un primer elemento está vinculado al sistema de salud como tal, ¿no? Y es evidente que es más conveniente en el estado que estamos actualmente avanzar hacia una mejora en la coordinación de los distintos sistemas de salud, en lugar de avanzar hacia la implementación de un sistema universal tal y como se lo ha planteado hace algunos meses atrás, que por una parte centraliza decisiones y por otra delega a los gobiernos departamentales varias inversiones que no pueden asumir sin un nuevo pacto fiscal. Sin embargo, hay que reconocer que en los últimos años la salud ha mejorado en Bolivia. Es decir, si nosotros comparamos la encuesta demográfica de salud del periodo 2003 al 2008 con relación al periodo 2011-2016, se notan avances importantes. Por ejemplo, se ha disminuido la mortalidad infantil de 50 decesos por cada 1000 nacidos vivos a 24 decesos. Es una disminución del 50%. Lo propio ha ocurrido con la mortalidad de la niñez, que ha disminuido de 63 decesos por cada 1000 nacidos vivos a 28 decesos por cada 1000 nacidos vivos. Es un avance importante. Y la desnutrición también se ha reducido de aproximadamente 32% a 16%. Sin dejar de reconocer estos avances, está claro que todavía queda mucho por hacer, ¿no? Y además,
Si bien estas son cifras a nivel nacional, tenemos que tomar en cuenta que hay muchas disparidades entre municipios. Tenemos algunos municipios cuya tasa de mortalidad infantil está a los niveles que tenían los países de la OCDE en los años 60 del siglo pasado. Entonces, hay muchas cosas por hacer. Con relación a la nutrición, hay muchos estudios que relacionan una mejora de ingresos con mejoras en la nutrición. Esto ocurre, pero es cierto que un shock positivo de ingreso no se traduce necesariamente en mejores condiciones de nutrición. Y la razón por la cual esto no ocurre así es porque cuando existe un shock positivo de ingresos, la gente no necesariamente come más sano, come cosas que le parecen más sabrosas, porque no es fácil valorar los beneficios de los nutrientes a partir de una experiencia personal inmediata. En cambio, comerse algo que es más sabroso sí te proporciona un placer inmediato, ¿no? ¿Y qué es lo que se hace en este caso? ¿Cómo podemos dirigir a que las personas coman más sano? Un tema es, ¿podemos generar opciones por defecto en el sistema? La industria alimenticia tiene algo que hacer para poder contribuir a esto. Algo parecido, por ejemplo, a lo que se hace cuando decimos se tiene que poner yodo a la sal para evitar el bocio. Se podría pensar en se tienen que poner a ciertos alimentos algunos micronutrientes y minerales que son esenciales para que la gente pueda tenerlos incluso cuando come comida chatarra, por ejemplo, pueda estar nutriéndose de eso, es generar una solución por defecto. Es algo que podría mejorar las condiciones de nutrición y como estaría definido por el propio sistema, no existiría el problema de que alguien decidiera no hacerlo, ¿no? De alguna forma. Y el otro tema está vinculado con la información. No sabemos qué comemos y muchas veces el etiquetado de los alimentos que compramos no es fácilmente interpretable para alguien que no esté entrenado en eso. Y hay sistemas de etiquetado que se están implementando, uno que se ha implementado en Perú el año pasado, que está dando muy buenos resultados. Y eso significa, como ven acá en las fotografías a la derecha, poner ciertas advertencias. Han probado diferentes sistemas, dos fundamentalmente, el sistema de semáforo, que advierte cuando el contenido de azúcares o grasas o sales es demasiado alto. Y el que mejor ha funcionado es este más simple que ven abajo con etiquetas negras, que dice que hay exceso de grasa o exceso de, porque es muy fácilmente procesable. Entonces, un sistema de etiquetado contribuye a orientar al consumidor y es relativamente fácil de implementar. Vamos a la siguiente, por favor. Siguiendo con las acciones de política en la dimensión de salud, la evidencia muestra que el efecto de subsidiar aquellos productos orientados a la salud preventiva tiene muy buenos resultados. Y aquí hay un debate grande, ¿no? ¿Por qué se debería subsidiar o qué problemas trae el subsidiar ciertas cosas? Pero lo cierto es que la evidencia de los últimos años muestra que el impacto positivo, los beneficios positivos de subsidiar ciertos productos de salud preventiva exceden largamente los costos de hacerlo. Y la razón por la que esto es así es porque la demanda es altamente sensible al precio. Es decir, acá lo que vemos en el gráfico de la derecha son diferentes productos de salud preventiva, desde detergentes, desde jabones para lavarse las manos, pasando por mosquiteros para evitar el contagio de ciertas enfermedades que tienen a los mosquitos como vector de transmisión. Y vemos que cuando el precio está cerca del valor de mercado de estos productos, la adopción tiende a cero, muy rápidamente. Pequeñas subidas de precio en estos productos hacen que la adopción sea prácticamente nula. Y obviamente, tratar y curar esas enfermedades después representan costos muy, muy altos para el sistema, ¿no? En estos casos vale la pena subsidiarlos, garantizando una adopción muy alta, ¿no? Y por lo tanto una reducción de costos importante después para todo el sistema para no tratar todas estas enfermedades y todos los problemas que hay. Se podría pensar también en ciertos incentivos para mejorar la cobertura de vacunación en niñas y niños. Hemos tenido una mejora pequeña en los últimos 8 años aproximadamente,
es decir, ha aumentado la cobertura de vacunación en 2.7% con respecto a 2008. Y es importante porque dentro de esta cobertura de vacunación está el sarampión. El sarampión, como ven ustedes, hay brotes de sarampión cada 5 años en el mundo, y es porque el factor R, del que todo el mundo ha escuchado hablar a raíz de la pandemia del coronavirus, es muy alto en el caso del sarampión, es aproximadamente 12, y por lo tanto para alcanzar una inmunidad de grupo se necesita que un 92% de la población esté inmunizada. Entonces, sería importante generar pequeños incentivos para lograr esta vacunación adicional. Yo creo que vale la pena. Incentivos muy pequeños logran aumentar las tasas de vacunación, la cobertura de vacunación de forma significativa. Vamos a la siguiente, por favor. Con relación a acciones de política para la dimensión de educación, bueno, tenemos el bono Juancito Pinto, que es una transferencia condicionada que ha mostrado resultados en todos los países, pero es una medida cara, ¿no? Es una medida cara que hay que mantenerla, pero uno de los problemas que se ha detectado a nivel nacional es que si bien hemos hecho esfuerzos grandes por aumentar la cobertura, tanto de niños y niñas, la tasa de abandono escolar es todavía alta. Entonces se podría pensar en algún sistema donde, si bien se mantiene el bono Juancito Pinto, se piensa en hacerlo progresivo. Entonces imaginémonos que el valor en el tiempo es exactamente igual, pero sencillamente se hace progresivo el bono de tal forma que el incentivo, es decir, la transferencia, va siendo mayor a medida que los niños van avanzando de curso. De esa forma, al ser el incentivo mayor, es probable que tenga un impacto positivo en reducir el abandono, porque esto sería incrementado a medida que los niños van subiendo, van pasando de nivel, ¿no? Entonces, sin incrementar el tamaño total del bono que se tiene asignado durante los 12 años de educación del niño. Es una opción que habría que evaluar, habría que ver cómo funciona. Está siendo implementada en algunos países. Por ejemplo, en Colombia están pensando en un rediseño de la transferencia condicionada que tienen educación. Como ustedes saben, en América Latina hay muchísimos países que tienen el mismo diseño del bono Juancito Pinto. ¿Cuáles han sido las intervenciones de educación que más han aumentado la participación escolar? Bueno, aquellas vinculadas a reducir la morbilidad. Lo que vemos aquí en el gráfico es básicamente cuántos años adicionales de educación se logran por $100 invertidos en diferentes cosas, ¿no? En darles suplementos alimenticios a los niños, en generar escuelas comunales en la propia comunidad de bajo costo, no construyen infraestructura, simplemente el material y la capacitación de profesores, desparasitación de los niños, becas, etcétera, ¿no? Y aquellas que han mostrado mayor impacto en términos de aumentar los años de escolaridad están vinculadas a la reducción de la morbilidad en niños. Por lo tanto, hay un vínculo muy, muy fuerte entre la educación y la reducción de la morbilidad. De aquí tenemos algo que mencionaba Carlos Gustavo antes, que es la reducción del embarazo adolescente, ¿no? Del embarazo adolescente. La relación entre el abandono de niñas y las tasas de embarazo adolescente en los municipios es muy alta, y no es alta en el caso de niños. Es decir, básicamente el embarazo adolescente hace que las niñas abandonen la escuela, ¿no? Y esto es bastante consistente con los datos del SDCM. Y otras medidas como reducir la distancia a la escuela, la experiencia es escuelas comunales, no se necesita la gran infraestructura de colegio, se necesita un sistema que funcione con material y profesores capacitados, ha dado muy buenos resultados también. Carlos Gustavo ha presentado hace 3 semanas atrás un estudio que vincula el boom de construcción de escuelas después de la revolución del 52 con también la mejora en la escolaridad de las personas en Bolivia, ¿no? Entonces, sí, achicar estas distancias es importante. Y finalmente, para terminar, vamos a la siguiente. Es importante mencionar que la participación es una parte del problema. La otra parte del problema es cómo garantizamos que los niños que participan, es decir, que asisten a la escuela, adquieran competencias mínimas básicas. Y ahí está el gran desafío. No sabemos cómo estamos a nivel internacional, ni sabemos cómo estamos a nivel interno, es decir, si hay muchas diferencias en diferentes lugares. Y por lo tanto, algo fundamental para saber dónde estamos parados es implementar un examen estandarizado de medición de calidad educativa.
El año pasado, en junio aproximadamente, se anunció que se iban a reiniciar las pruebas PISA en Bolivia en octubre de este año. Bueno, sabemos lo que ha pasado este año, ¿no? Seguramente no se va a hacer, pero es importante tener estos exámenes para conocer la brecha que existe entre diferentes zonas geográficas, entre Bolivia y otros países, etc. Hay muchas diferencias, sobre todo en escuelas rurales, en la edad en la que entran los niños a primaria. Encontramos escuelas mezcladas con niños que tienen 5 o 6 años de edad, con niños que son preadolescentes, tienen 10 a 13 años de edad. Entonces, tienen, si bien no saben leer y no saben escribir, ambos grupos sí tienen niveles de madurez que son totalmente distintos. Entonces, esta situación podría paliarse de alguna manera, mejorarse, aplicando un sistema de trabajo voluntario en escuelas, con niños que estén en cursos mayores o incluso chicos universitarios que puedan dar este trabajo voluntario. En Bolivia hay mucho trabajo voluntario y yo creo que esto podría canalizarse con incentivos que no necesariamente tienen que ser monetarios. Podría ser un certificado, un reconocimiento para las personas que hagan esta función social. Y estos voluntarios podrían trabajar colaborando con los profesores en dando asistencia a aquellos niños que necesitan nivelarse para alcanzar competencias básicas o separando 1 o 2 días en la escuela por un par de horas a niños en función de la edad que tienen, ¿no? Los mayores con los mayores, los menores con los menores, para poder equiparar un poco estas diferencias que se encuentran dentro del colegio. Esto no es algo nuevo, es algo que se ha aplicado ya en diferentes países con mucho éxito. Finalmente, adecuar el currículum académico y el avance de grado. En muchos colegios de Bolivia se ve que mientras más complicado sea el currículum académico, mejor pareciera que lo estamos haciendo. Es decir, si vemos una ecuación diferencial complejísima en secundaria, parecería que el colegio está dando la gran educación a los chicos. Y eso genera problemas, porque no es un currículum académico diseñado para avanzar materia y no para garantizar que los chicos adquieran competencias mínimas básicas. Y obviamente si hay lagunas al principio, eso genera frustración, puede ser también que genere abandono en algunos casos y puede generar estigmatización para aquellos chicos que se van quedando más rezagados, más aún si tenemos todos estos problemas estructurales de los que ya hemos hablado. Entonces, yo creo que habría que pensar en un currículum académico más acotado, pero que sí garantice que lo que se enseñe se aprenda y se aprenda bien. Y se podría pensar en un sistema también para evitar la estigmatización de aquellos chicos que van quedando rezagados, que serían menos, ¿no? Pero rezagados similar al que tenemos en las universidades. Es decir, yo no apruebo el curso de matemáticas. Yo no me quedo para todas las materias el siguiente año. Curso matemáticas en el nivel inferior y sigo avanzando con las otras materias en los niveles superiores. Esto ayudaría a reducir la estigmatización que tienen los chicos, la frustración que tienen los chicos y muy probablemente tenga un impacto positivo también en la reducción del abandono de los colegios. ¿No? Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a las dos. Como ustedes han estructurado salud primero y educación después, quiero invitar a Fernando Cisneros como médico a comentar primero sobre el estudio y las prioridades de intervención para mejorar capital humano en Bolivia en esta área. Adelante. Micrófono. Ahora sí. ¿Me escuchan, verdad? Bueno, primero felicitar a los autores que han efectuado este estudio. Me parece realmente importante, no solamente por los aspectos que han considerado, sino por la profundidad en cuanto significa lo que es educación y salud. Y yo he tenido la oportunidad de trabajar casi 13 años en el Ministerio de Salud, en los 90 y parte de los 2000. Y pues cuando se elaboraban las políticas de salud para bajar las tasas de mortalidad infantil y mortalidad neonatal, claro, veíamos
4 grandes barreras en ese entonces que eran para hablar de acceso a centros de salud. La barrera geográfica, porque francamente habían muy pocos centros de salud y estaban muy alejados de las poblaciones muchas veces. La barrera económica, que no permitía que la persona que requiera atención en salud pueda trasladarse de un lugar al otro. La barrera cultural, que indudablemente tiene que ver mucho con educación. Y finalmente una barrera de atención, de calidad de atención, que también impedía de que la gente acuda a los centros de salud y prefiera a veces irse donde el médico naturista o el chamán, como se llama comúnmente. Esto se ha ido superando y las tasas de mortalidad infantil y neonatal han ido descendiendo casi por inercia. Si me ponen el cuadro, por favor, que he enviado de las tasas de mortalidad a través de los años, ustedes van a ver cómo la curva, ahora sí, ahora la pueden apreciar ustedes, cómo esa curva ha sido sostenida y ha ido descendiendo paulatinamente, pero en forma uniforme prácticamente. Y esto se debe a que fundamentalmente a veces las tasas de mortalidad materna, cuando son muy altas, porque ahora estamos hablando de que desde el 2003 al 8 o del 2011 al 16 han disminuido casi en un 50%, pero cuando los índices son muy altos, estas tasas prácticamente van descendiendo por inercia de acuerdo al desarrollo de los países. En el caso de la mortalidad materna, también ha sucedido lo mismo porque se ha mejorado la cobertura de parto institucional. Entonces, las mortalidades neonatales sí han disminuido casi a la mitad. Ahora bien, ustedes mencionan, por ejemplo, los problemas que se están planteando actualmente, y uno de ellos es realmente preocupante, y aunque no he podido captar cifras exactas, el embarazo en adolescentes es un problema de salud pública crítico. Y es un problema de salud crítico sobre todo en áreas muy pobladas y de bajo desarrollo. Uno de ellos es, por ejemplo, la ciudad del Alto, en la cual la mayoría de la población son migrantes que llegan al Alto y bueno, de pronto se incluyen en todo lo que es el vivir en una gran ciudad, pero sin las capacidades y sin tener aquellos reparos que deberíamos tener todos o aquella educación que deberíamos tener todos para desenvolvernos en buena forma. De tal manera que este sí es un problema de salud pública. Ustedes hablaban de años de escolaridad y sobre todo de los bonos, que indudablemente han contribuido para evitar la deserción escolar en el nivel primario fundamentalmente. Pero si pretendemos nosotros aumentar esos bonos conforme van avanzando los estudiantes en su nivel educativo para lograr disminuir esa deserción, yo creo que habría que cuestionarse mucho, tal vez, por el hecho de lo que significan los bonos. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos escuchado el tema de que, y sabemos el dicho, no me enseñes a pescar, no me des el pescado, sino enséñame a pescar. Y realmente debo decir personalmente que todo lo que ha sido dar dinero gratuito o bonos que se han creado van mal educando a la gente
o van mal acostumbrando a la gente. El mejor ejemplo lo hemos tenido esta mañana con los bloqueos que se han suscitado en la zona sur y en la zona central, etcétera, cuando los padres de familia exigen el pago del desayuno escolar. Es decir, una medida que fue indudablemente bien pensada para evitar un poco la desnutrición en los niños y mejorar su rendimiento académico, en este momento está siendo distorsionada. Y creo que son aspectos que se deberían analizar también para ver cuál es el costo-beneficio. Yo fundamentalmente veo que ahora tenemos un nuevo escenario que se va abriendo y que es justamente la pandemia que estamos atravesando. Y no sabemos cuáles van a ser los escenarios que tendríamos que ya ir pensando o planteándonos de cómo va a ser todo lo que es escolaridad, todo lo que va a ser salud, todo lo que va a implicar un cambio en el comportamiento de todos los humanos, porque este es un fenómeno a nivel mundial, de cómo vamos a actuar post pandemia. Entonces, tal vez dejo esto como interrogante para los autores del estudio y podamos hacer tal vez algún ejercicio en el futuro de cuáles son los distintos escenarios que se van a plantear. Muchas gracias. Mil gracias, Fernando. Excelente. Estoy feliz que tú ves el embarazo en adolescentes como un tema crítico también, porque la próxima semana tenemos todo un estudio sobre este tema también. Quiero pasar a Kathleen. ¿Comentarios? Ok, buenas noches nuevamente. Saludos a los autores. Un estudio muy interesante, sobre todo muy pertinente, porque es un aporte muy importante al conocimiento de la situación del desarrollo al nivel municipal. Y bueno, básicamente yo lo entiendo como un aporte sobre todo a entender las potencialidades de desarrollo, sobre todo productivo, desde el nivel municipal, ¿no? Porque, bueno, capital humano básicamente tiene que ver con producción. Entiendo que el documento está hecho básicamente desde la perspectiva de la formación del capital humano y bueno, me voy a centrar a esa perspectiva, pero quería decir que desde el punto de vista productivo es un gran aporte al mejor conocimiento de la situación en Bolivia y sobre todo de la situación a nivel municipal. La metodología utilizada hace posible la comparación real de la situación de los municipios. Como dijo Cucho, es un índice fácil, normalmente es un índice básicamente, pero en este caso nos ayuda porque lo que se ve es que se han utilizado diferentes dimensiones, diferentes variables para construirlo de los dos elementos más importantes que hacen al capital humano, que es la educación y la salud. También me ha gustado la discusión sobre el concepto de capital humano que se hace al inicio del documento porque ha habido mucha controversia con respecto al concepto, ¿no? Ya no tanto en estas últimas décadas, pero sí hace algún tiempo cuando decían, por ejemplo, una persona que vive en la selva y sabe sobrevivir en la selva tiene un capital humano para vivir en la selva, ¿no? Entonces no puede decirse que solamente las habilidades, digamos, logradas en educación más las condiciones logradas en salud sean el capital humano, sino también se tendría que tomar este tipo, digamos, de particularidades de acuerdo al medio. Pero bueno, esa es una discusión que se toma en el documento y entonces está bien porque realmente eso nos hace concentrarnos en la dimensión que se toma. También me parece muy positivo el hecho de que tenemos una línea de base del capital humano a nivel municipal. Y ese es un aporte muy interesante porque
cuántas preguntas hayan a la metodología, no importa, tenemos este primer producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta comparación post-pandemia que decía Fernando con un censo que en algún momento tendrá que haber, un nuevo censo, entonces sí nos permite comparar cómo la situación ha ido, digamos, cambiando, y ese entonces es un buen elemento para poder ajustar políticas, etc. Ahora, sin embargo, tengo algunas preguntas o algunas dudas acerca del documento y de los mensajes sobre todo. En cuanto a la forma, se habla bueno, en tres partes del documento sobre las preguntas, y yo no he leído las preguntas del documento, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se quiere hacer? Básicamente creo que es construir el índice de capital humano, pero de todas maneras en forma no me queda clara eso. Otra cosa que no me queda clara o que probablemente es un error de dedo es por qué en la dimensión de educación se toma en cuenta solamente la tasa de abandono de secundaria para hombres. Y entonces yo me pregunto, ¿y dónde quedan las mujeres? No sé, seguramente es un error de dedo, ¿no? Pero quisiera que me lo digan que realmente es un error de dedo, porque si no es de dedo, entonces merece una respuesta clara de por qué se ha utilizado solamente la tasa de abandono de hombres. En las cuestiones de fondo, yo tengo un problema grande con este documento, y es el hecho de que los autores dicen y lo especifican claramente, que el documento mide resultados y no esfuerzos, ¿no? Pero todas las recomendaciones de políticas son referidas a esfuerzos que se tienen que hacer. Entonces, ahí para mí hay una contradicción grande, porque está bien todas las recomendaciones que se hagan, las voy a ir comentando algunas en lo siguiente, pero hay un problema grande, ¿no? Y para mí el problema más grande está que cuando dices que solamente vas a medir los resultados y no los esfuerzos que se han hecho, entonces estás desechando de un plumazo todo el esfuerzo de la descentralización, por ejemplo, que lleva sobre todo a los sectores de educación y salud, porque los municipios adquieren competencias específicas y dineros específicos para el tema de educación y salud. Entonces, si no se toma en cuenta eso en este momento, después plantear políticas que no se sabe dónde se van a apoyar, queda un poco, digamos, en el aire, ¿no? Eso es algo que realmente, digamos, creo que es no sé, se tiene que mejorar o ponderar de alguna mejor manera en el documento para que quede claro, ¿no? Porque si no es una contradicción muy grande y es una contradicción muy fuerte. Las sugerencias de salud me parecen muy interesantes, sobre todo esta sugerencia relacionada con la mejoración de la información. Porque volviendo al tema de embarazo adolescente, yo hice una evaluación de un programa en Cobija, por ejemplo, y este problema del embarazo adolescente está creando un segundo problema, que es el cáncer de cuello uterino, ¿no? Porque realmente las personas, las mujeres que tienen relaciones, y peor si se embarazan a muy temprana edad, entonces tiene una gran probabilidad de desarrollar cáncer de cuello uterino. Entonces, es un problema de salud un poco combinado, que yo creo que la mejor forma, digamos, de enfocarlo es justamente mediante la información. De igual manera, alguna vez tuve una alumna que hizo una tesis, por ejemplo, sobre la hepatitis B, ¿no? No hepatitis B, que se llama la enfermedad de la sangre, azúcar en la sangre. No me acuerdo ahorita, pero bueno. Diabetes. Gracias, diabetes. Justamente, la prevalencia de la diabetes en el alto es altísima. ¿Y por qué? Porque hay tres elementos, digamos, que detonan este problema, que es básicamente la grasa,
la altura y las gaseosas, ¿no? Entonces tienes pollo frito, chicharrón, más gaseosas, más altura, es un problema de salud pública muy grande ahorita digamos, en el Alto, y no solamente en el Alto, ¿no? En estos lugares, Bolivia es ya 70% de Bolivia está en la altura, o la población de Bolivia está en la altura, entonces es un problema en todos esos lugares que son altos. Por eso me parece la sugerencia de enfocarse, digamos, en una política de información sobre las consecuencias de salud, de, digamos, estos elementos, es lo que más me ha gustado en la dimensión de salud. En cuanto a educación, se tienen las dos dimensiones, el acceso a conocimiento y la paridad en educación. Con paridad en educación, básicamente no tengo mucho problema, pero sí con la dimensión de acceso a conocimiento. Porque, ¿por qué no con paridad en educación? Porque la paridad en educación se está refiriendo sobre todo a indicadores que tienen que ver con la niñez y la adolescencia. En cambio, en el acceso a conocimiento se mezclan otro tipo de indicadores que realmente no sé si es que no le hacen justicia al título, acceso a conocimiento, o no toman en cuenta realmente la realidad que es, digamos, normal, porque en municipios pequeños, en municipios con poca población, no se puede esperar que hayan universidades, no se puede esperar que hayan incluso instituciones de formación técnica, porque realmente, o sea, la demanda no está ahí, ¿no? Si tienes municipios con unos cuantos miles de personas, entonces no se justifica una inversión de este tipo, ¿no? Entonces, por eso es que me parece que incluir, digamos, la educación de las personas mayores de 19 años dentro de esta dimensión de educación, habría que ajustarla un poco mejor o realmente decir exactamente qué se está queriendo medir con esto, ¿no? Yo preferiría que básicamente se hable de población que tiene una profesión, por ejemplo, ¿no? Porque los años de educación no te dicen nada. O sea, en Bolivia debe ser, y eso dice también el documento al principio, es el tercer país que está mejor en Sudamérica con relación a años de educación. Pero nuestros años de educación son años de mala educación, ¿no? Son años de 12 años que vas al colegio con suerte, si no son 14, más los que vas a la universidad y no logras hacer nada, ¿no? No logras un título, no logras... Y entonces, básicamente, quizás hay que pensar en el tema cuando se toma educación terciaria, ver realmente el número de personas que tienen una profesión más que el número, los años de educación. No sé si es tan posible. Ahora, en las sugerencias de política que salen sobre todo en la situación, en la dimensión educativa, tenemos sobre todo el tema de la calidad de educación. Y ahí hay sugerencias bien bonitas, digamos, de qué es lo que se tendría que hacer con estos ayudantes al maestro y todo eso. Uno, yo quiero decir que a veces viendo los datos no sabemos todo lo que está pasando, ¿no? Pero en los municipios y en general, no en todo Bolivia, lógicamente, porque todo es heterogéneo, pero hay muchísimos esfuerzos por la niñez, por los niños, en guarderías, salas de tarea. Ahora es incluso un negocio las salas de tareas particulares, ¿no? Pero hay muchas ONGs que desde hace tiempo que están tomando eso. Había, no sé si seguirá habiendo, un programa súper interesante, por ejemplo, de UNICEF que se relacionaba con el tema del transporte municipal escolar, ¿no? Entonces, en municipios donde realmente la gente vive en las chacras, en el campo, etcétera, el municipio en muchos lugares con la ayuda de UNICEF, era el programa
no sé, todos los niños a la escuela, justamente al 2015 era en ese entonces, hicieron los buses escolares, ¿no? Era un camión básicamente que desde las 6 de la mañana llevaba a los chicos al colegio y los recogía, ¿no? Entonces 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, toda digamos, la dispersión de los alumnos se corregía con este tipo de medidas. Y no era muy caro, ¿no? Al municipio creo que le costaba 7 bolivianos por alumno, digamos, era una cosa relativamente manejable, ¿no? Entonces, todos estos esfuerzos han repercutido en la situación que estamos midiendo también en este índice municipal. Y por eso es que ahí surge nuevamente mi pregunta con el tema de que no se miden esfuerzos, sino solo se miden resultados. Los resultados vistos ahora son el resultado, diríamos, de grandes esfuerzos que se han hecho durante los últimos años. Ahora, en una situación de pandemia, en una situación de rebaja de recursos, en una situación de recentralización de las políticas educativas y de salud, entonces yo me imagino cómo vamos a actuar a futuro, ¿no? Porque nuestros años de oro como que han pasado, seguramente en unos 20 años volverán, pero en este momento, digamos, las sugerencias no tienen base, básicamente, ¿no? Y creo que eso se debería un poquito ajustar. Sí, básicamente esta falta de correlación entre el índice de capital humano y la inversión pública, por ejemplo, que es la correlación inexistente en realidad, con las otras variables existe correlación, se debe justamente al hecho de la dispersión de la población, ¿no? Porque la verdad que digamos, la inversión que se hace en un municipio como La Paz, dada la aglomeración de gente que tiene, bueno, entonces repercute en un gran resultado. Además que ahí se invierte en colegios técnicos, se invierte en universidades, se invierte en todo, ¿no? Y todos quieren ir a estudiar ahí entonces son municipios ricos. Pero esta inversión no llega a los municipios lógicamente pobres y por eso es que, digamos, o la inversión que llega, que es per cápita mayor en los municipios pobres, la están utilizando en otras cosas como, por ejemplo, el desayuno escolar, ¿no? Entonces, no sé si medir simplemente, digamos, la inversión con el índice de capital humano se pueda decir no hay correlación y sí, eso me parece, digamos, un elemento que habría que explicarlo mejor, porque efectivamente debe ser así, pero es así en números fríos y no es así, o hay que explicar por qué es eso. Creo que en el tema de pensar al capital humano como un resultado de las políticas o de los esfuerzos, tanto en educación como en salud, nos debería llevar también a plantear algunas, digamos, soluciones que justamente sean integrales, ¿no? Y en este caso creo que lo más importante en los últimos años, por lo menos desde mi punto de vista, y en el área también urbana como rural, ha sido el desayuno escolar. Esta es una política que está a punto de acabarse porque no sé hasta cuándo durará el HIPIC, pero se ha llevado a ese tipo de problemas que nos contaba Fernando, como los bloqueos y todo así, porque la verdad que los niños van a comer al colegio, ¿no? Entonces ellos van con esa, digamos, gran expectativa y también los padres están con la expectativa de que los niños reciben un alimento por lo menos en el colegio, ¿no? Y esto lleva tanto a salud como lleva a educación. Entonces, desde la perspectiva de capital humano, yo creo que se tendría que pensar en este tipo de políticas que directamente afecten a las dos variables. Bueno, eso nomás, disculpen, me pasé. Muchas gracias. Excelente. Espero que los autores han tomado notas porque no les voy a dejar responder ahora. Más bien quiero aprovechar los insumos de Wilson también antes que tenemos que cerrar. Así que adelante, Wilson, por favor. Muchas gracias, Link. Agradecerte enormemente a los autores y a los comentaristas y a todos los que participan. Voy a ser más breve, creo que se ha abundado harto sobre los resultados y las implicaciones de política.
me voy a concentrar en 3 aspectos. Uno sería el concepto o enfoque, 2, los datos y 3, el método. Entonces, en el primero, coincido con Kathleen que decía ¿para qué hacer? Y claramente se establece un poco en la literatura previa que revisa Carlos Gustavo y Juan Cristóbal, y es que hablan de los modelos de crecimiento. Entonces, al empezar en la lectura parecería que quisieran incluir algo así como una explicación del capital humano en el crecimiento por las referencias que hacen Barrowly, etcétera, digamos, ¿no? Pritchett. Y bueno, pero al final del índice, lo que más bien yo creo que es una explicación de la acumulación del capital humano, que es la teoría básicamente de Baker, Schultz y otros, que miran que es una decisión, ¿no? Una decisión de invertir en capital humano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, gastar o invertir en educación, en salud, tiene un retorno al futuro y hay una variable clave que es la tasa de retorno a estos dos tipos de inversiones. Y ahí, leyendo también y haciendo una comparación con el índice de capital humano del Banco Mundial, este concepto de la tasa de retorno adquiere una, digamos, mayor importancia en la medición que hacen de capital humano. En realidad, el índice del Banco Mundial se pregunta por cuál es la productividad de los futuros trabajadores, dado que hoy están invirtiendo digamos, las familias y los inputs de los sistemas de educación y salud en, digamos, los niños actualmente. Y por ello, esta variable clave se convierte en, por ejemplo, la supervivencia, que es un índice simplemente que mide cuántos niños sobreviven, cuál es esa probabilidad de sobrevivir para que ellos sean trabajadores adultos. Lo mismo con los años de educación, lo que hacen es ponen centralmente la tasa de retorno a los años de escolaridad ajustados. Esto lo hacen con las pruebas LES, PISA, etc. Y en el tema de salud, igualmente hay muchísima literatura que se evidencia cuáles son los retornos, diríamos así, la productividad vinculada a digamos, a los niveles o a los índices de salud. Y con eso se construye. En este caso, más bien, diríamos que es un concepto que intenta, por supuesto, ¿no?, bajar a un nivel municipal y establecer un ranking sobre cuáles serían los resultados en términos de los fundamentos de salud y fundamentos de educación. Paso al segundo punto ahí, y es este salto, ¿no?, este salto de los niveles nacionales a niveles municipales. Por supuesto, es arriesgado, pero valorable, ¿no? Yo sobre todo valoro la contribución que hacen los autores de reunir, analizar y sintetizar la información. Sin embargo, hay que estar conscientes de que esa base de información creo que en Bolivia todavía es precaria, ¿no? Es decir, los sistemas de información, la calidad del censo del 2012, los sistemas de educación y salud proveen información que a veces tienen bastante, digamos, sesgo, ¿no?, errores, y probablemente eso hay que trabajar como una parte fundamental, pero obviamente basados en los resultados que están ya generando estudios, análisis como estos, ¿no? Entonces, simplemente eso, mencionar que habría que hacer un análisis. Entiendo que el Atlas hace una metadata también sobre esta información. Y, por ejemplo, menciono dos elementos, la tasa de mortalidad infantil y la de la niñez, que fue construida por UDAP, especialmente hace un par de años, creo. Está bien, hacen modelaciones indirectas de ambas y construyen índices municipales para estos dos ratios, ¿no?, que relacionan muertes infantiles o muertes en la niñez y nacimientos esperados. Sin embargo, cuando uno mira, tiene una correlación de casi 1, ¿no? Es 0.998. Y cuando uno hace el PSA, considerando el primer fundamento en sobrevivencia y nutrición,
puede estar sobrecargando, ¿no?, el peso, ya hablando un poco del método, ¿no? Entonces, un análisis más pormenorizado de las correlaciones, dado que el método también se basa en las covarianzas, podría estar saturando en cierta medida, y por eso también el primer componente o el índice de sobrevivencia es más alto, ¿no? Pero se pueden hacer las revisiones que uno quiera y siempre vamos a ir circularmente a mirar resultados, mirar consistencia, pero también cómo mejorar esos datos, ¿no? Y mucho más a niveles municipales, con lo cual se abre una agenda tremenda, yo creo, para mejorar tanto los sistemas de información y otros, ¿no? Por último, volviendo quizás al tema de educación, por supuesto, las pruebas de calidad no se hicieron en Bolivia, sin embargo, hay un documento que fue publicado por la Oficina Regional de Educación de América Latina, la OREAL, que analiza los currículums y, por supuesto, mira también, y creo que tiene unos datos que fueron publicados también por Manuel Contreras hace unas semanas, donde muestra una prueba piloto que se hizo hace un par de años en Bolivia, y por supuesto el rezago es dramático, por decirlo así, en Bolivia. Y es consistente ese resultado con las tasas de retorno a la educación que tiene Bolivia. Por ejemplo, en el índice del Banco Mundial suponen una tasa de retorno de 8% por año de escolaridad, y en los últimos años, incluyendo el 2018 hasta donde tenemos, es menos de 5% en el caso de Bolivia, y si comparamos la secundaria versus la primaria, casi se acerca a cero. Y por otro lado, el premio a la experiencia igual es casi cero, ¿no? Entonces, la educación es tan baja que no produce rentabilidad. Entonces, habría que considerar también estos elementos. Y bueno, pues felicitar sobre todo a SDSN y a los autores por esta contribución. Gracias, Lick. Gracias, Wilson. Bueno, creo que tengo que dejar a los autores la oportunidad de responder por lo menos a algunos de estos comentarios. No quería que vuelva muy técnico y que respondan cosas técnicas. Más bien, si ustedes, o tal vez Juan Cristóbal especialmente, podría como redondear y realmente resaltar cuáles serían las prioridades de intervenciones en base a todo lo que ustedes han estudiado y los comentarios de los panelistas. A ver, con relación al comentario de Fernando sobre el bono, ¿no?, sobre hacer el bono incremental, la idea no es gastar más en el bono, ¿no? Es decir, es que a valor presente los dos bonos sean equivalentes. El bono ya es un derecho adquirido y hay mucho debate acerca de cuándo un bono puede traer efectos beneficiosos o cuándo puede distorsionar las cosas, ¿no? En el caso del bono Juancito Pinto, es un derecho adquirido ya, y de lo que se trata no es de aumentar la erogación por el bono, sino de asumiendo que el valor presente va a ser exactamente igual, hacerlo progresivo, es decir, que empiece pagando menos ahora y más al final, pero el valor se mantiene igual. Es decir, esa era un poco la idea. Con relación a uno de los comentarios de Kathleen sobre por qué resultados y no esfuerzos. Es decir, nos hemos concentrado en resultados y no esfuerzos para que después los esfuerzos puedan relacionarse con estos resultados y no existe un problema de endogeneidad, fundamentalmente. Porque si nosotros tomáramos los esfuerzos y los resultados dentro del índice y después quisiéramos relacionar los esfuerzos con esto, entonces tendríamos un problema de endogeneidad muy fuerte. Justamente el concentrarse en los resultados nos libera de este problema, y porque finalmente sin desconocer todos los esfuerzos que se están haciendo y que son diferenciados, ¿no?, porque no es con la misma intensidad en todos los municipios o en todas las locaciones, etcétera, nos permitiría justamente poder evaluar que estos esfuerzos están conduciendo a tal cosa sin tener este tipo de problemas. Y los resultados finalmente es lo que importa, ¿no? Es decir, yo puedo hacer muchos esfuerzos genuinamente y tener resultados malos. Significa que ese no era la manera de encarar el problema, o puede ocurrir lo contrario.
Entonces, enfocándonos en los esfuerzos, finalmente, en los resultados, podemos ver si hemos llegado a lo que queríamos llegar. Esa es la razón principal por esto. Con relación a la tasa de abandono, ¿por qué hombres? ¿No? Y ese es uno de los temas cuando uno utiliza el análisis de componentes principales. Yo no recuerdo ya, porque han pasado varios meses desde la última versión del modelo, por qué finalmente quedamos con la tasa de abandono de hombres. Pero me parece como están relacionados, el modelo daba que no aportaba información adicional e introducir una variable adicional o algo, o era de las variables que hemos descartado de inicio. No recuerdo exactamente por qué finalmente nos quedamos con la tasa de abandono de hombres, pero ha sido después de las pruebas de consistencia que hemos hecho en el modelo. Pero bueno, vamos a revisarlo de todas maneras, ¿no? Y finalmente, con relación al comentario de Wilson, que hay que tener cuidado con los datos de los índices municipales, sí, ¿no? Es decir, hemos procurado trabajar con la mejor base de datos que teníamos disponibles. Sabemos que hay limitaciones y yo creo que uno de los grandes desafíos, no solamente en la construcción de índices agregados, sino generalmente cuando tenemos que hacer cualquier tipo de estudio, es la calidad de los datos que tenemos, ¿no? No era totalmente consciente de la correlación que existe entre algunas, por la estimación que hay en algunas variables del componente 1, pero sí es algo que se tiene que ver porque efectivamente si están muy correlacionados, entonces eso tiende a aumentarte el alfa de Cronbach, básicamente, ¿no? Que es una de las medidas de consistencia interna. Eso es lo que he anotado así rápidamente. Sé que han habido más cosas, pero bueno. Ok, gracias. Entonces, yo creo que voy a tratar de resumir un poco, porque lo que queríamos de estos talleres es tener buenas sugerencias de realmente dónde están las cuellas de botella para avanzar, dónde se puede intervenir, dónde es importante intervenir. Y realmente no estábamos no era muy importante para nosotros tener un índice de capital humano, dado que tenemos el Atlas con todos los indicadores y agregado tenemos un índice de desarrollo sostenible. Y todos sus subcomponentes, así que agregarlo de otra manera no era lo más importante para nosotros. Lo importante era ver qué vamos a hacer, qué es prioridad hacer. Bueno, lo que hemos visto es que hay una alta correlación entre el índice de capital humano y el índice de desarrollo sostenible, lo que muestra que el capital humano es totalmente imprescindible para el desarrollo sostenible. Si no mejoramos el capital humano, no vamos a poder lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Es una de las partes más importantes y la parte que directamente afecta a nuestro bienestar de los bolivianos, ¿no? Así que es importante ver qué vamos a hacer. Y lo que he rescatado, así algunas ideas que que le parece importante es el desayuno escolar, porque afecta todos los partes del capital humano. E incluso si podíamos no solamente darle desayuno escolar, pero también darles buenos hábitos de alimentación, porque esta mala de alimentación que los bolivianos, comen muy mal, y esto es por la razón principal que están muriendo tantos de COVID ahora. Así que todo el tema de nutrición y desde pequeños me parece un tema muy importante para mejorar el capital humano. Y después me parece que este embarazo en adolescentes también es un tema crítico, porque realmente trunca la acumulación de capital humano en un momento donde no has logrado hacer, sí, no has desarrollado para nada todo el potencial. Y el momento que estas mujeres jóvenes se quedan embarazadas, empiezan, bueno,
prácticamente tienen que abandonar la acumulación humana en sí mismo y dedicar los próximos 20 años a acumular capital humano en sus guaguas, ¿no? Y esto es, sí, cualquier cosa que podemos hacer para reducir este problema que es grande en casi todos los... El mapa que tenemos de embarazos en adolescentes es prácticamente rojo en toda Bolivia, pero más grave aún en las tierras bajas y en la ciudad, el municipio que tiene más embarazos en adolescentes es el Alto. Es realmente un problema. Sí, bueno, estas dos cosas yo creo que serían unas de las principales en este tema, según yo. Bueno, tenemos más estudios sobre esto, así que la próxima semana vamos a seguir aterrizando las ideas. Así que quiero agradecer a todos los participantes y estamos en contacto con ustedes si quieren, sí, con los autores para las versiones finales de las publicaciones. Y mañana tenemos también otro taller. Sí, son muchas a las 5 mañana. Creo que han recibido invitaciones. No todavía. Estamos invitando a todos los investigadores a todos los talleres desde ahora. Bueno, mil gracias a todos, especialmente los comentaristas que han sido tan gentiles a dedicar este tiempo al taller. Gracias a ustedes. Gracias, hasta la próxima. Gracias, Lee. Gracias. Gracias. Chao. Chao, chao.